Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Verso 14 hasta el 26. Un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay instrumentos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Acompáñame en oración en esta mañana para presentarnos delante del Dios Todopoderoso. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios, por permitirnos adorar y exaltar tu nombre. Ayúdanos, oh Señor, en este momento a adorar tu nombre escuchando tu palabra. Dirígenos, oh Señor. Ten misericordia del predicador, ayúdale en sus debilidades. Permite que pueda proclamar la verdad del Evangelio con claridad, con autoridad. Pero al mismo tiempo, Señor, ten misericordia de los oyentes, en especial de aquellos que no te conocen. Hemos orado que tu palabra sea proclamada. Hemos orado que tú traigas convencimiento de pecado, que tú traigas consuelo y esperanza a tu pueblo en el día de hoy. Dirígenos, oh Señor, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Una de las cosas o de los momentos más importantes para la vida de cualquier ser humano es cuando está al borde de la muerte. Los familiares tienden a reunirse, a acompañarle en este evento de transición. Y no solamente estar ahí, sino tratar de conceder cualquier petición que pudiera tener esta persona ya en los últimos momentos de su vida. ¿Qué ha dicho? ¿Qué quiere? ¿Qué anhela hacer? ¿Cuál es su mayor deseo antes de partir de esta tierra? El texto que nosotros acabamos de leer son las últimas palabras escritas por el apóstol Pablo, un hombre que está preso por causa del Evangelio, escribiendo su testamento para con su hijo en la fe, Timoteo. ¿Qué tendría que decirle Pablo a Timoteo? ¿Qué es esto en lo cual él va a gastar las últimas gotas de tinta al escribirle esta carta?
Él quisiera estar al lado de Timoteo, pero él está preso en un agujero en Roma. Lo que nosotros acabamos de leer es parte de esta carta segunda a Timoteo. Una carta que él ha escrito para motivar a Timoteo a que pueda proclamar el evangelio, sufrir por el evangelio, defender el evangelio y en su último capítulo pasar el evangelio a las siguientes generaciones. Pablo está interesado en que Timoteo no sea desalentado por los propios sufrimientos de Pablo. Que Timoteo no se desaliente por las dificultades que él ha de tener al proclamar la verdad del evangelio. Y en el pasaje que nosotros acabamos de leer, Timoteo es retado a vivir el evangelio de una manera que él pueda ser útil. Timoteo, yo quiero que tú seas un siervo de Dios útil para la obra que te ha tocado llevar a cabo. Y eso es interesante porque en nuestro contexto y en la época de Timoteo, muchas personas quieren ser importantes, pero no quieren ser útiles. La mayoría de las personas quieren dejar un nombre, un legado. La pregunta es cuántos quieren ser útiles a la causa de Dios, útiles para la proclamación del evangelio. Pudiera alguien quizás saber mucha Biblia, muchos conocimientos, tener muchos dones. La pregunta, ¿son estos dones, esta sabiduría, este conocimiento útil para tu crecimiento en el Señor? ¿Hay un antes y un después de Cristo? ¿Estás disponible, limpio, útil para que Dios te use como un instrumento para su gloria? ¿Qué implicarías? ¿Qué implicaciones tiene este reto para ti en esta mañana? Tú vas a la cocina, hay un vaso sucio, tiene algunas cucarachas andando dentro. ¿Te atreves tú a beber agua en ese vaso? ¿O lo limpiarías para que fuera útil para ser usado? Eso es lo que Pablo quiere transmitir a su hijo en la fe, Timoteo. Dios busca obreros útiles, obreros limpios que puedan ser utilizados, valga la redundancia, ¿para qué? Para proclamar la buena noticia del evangelio. Ahora, eso no solamente es una encomienda dada a Timoteo y a la iglesia de Éfeso, esa es una encomienda dada a cada creyente. Tú y yo estamos comisionados por Dios para proclamar fielmente el evangelio, de tal manera que su nombre pueda ser glorificado. Como iglesia, al igual que la iglesia de Timoteo, al igual que la iglesia de Éfeso, al igual que Timoteo, al igual que los pastores, cada creyente es retado, es comisionado por Dios para proclamar la verdad del evangelio, de tal manera que el nombre de Dios pueda ser glorificado. 3 elementos a resaltar. Un creyente, un maestro fiel, es un obrero que no se avergüenza. Es un obrero que diligentemente, intencionalmente procura proclamar la verdad del evangelio. Pero vemos un segundo elemento. Un maestro aprobado es uno que se aparta del pecado y vive en santidad. Es uno que está corriendo, huyendo del pecado, apartándose para el uso exclusivo de Dios, para ser un instrumento para la gloria de Dios. Un maestro fiel es un siervo de la palabra de Dios, es un obrero llamado por Dios. Pero primero quisiera poner este texto en su contexto. En los versículos anteriores, Pablo ha motivado a Timoteo usando 3 analogías. La de un obrero fiel, él ha hablado de un deportista, el empeño que hace un deportista corriendo, entrenándose para una corona terrenal. Él ha hablado de un militar, uno que es fiel, que es valiente para defender el mensaje que se le ha entregado. Y una tercera ilustración que vimos el domingo pasado es la de un agricultor que siembra, que cosecha, que está pendiente de manera esforzada para esperar un fruto. En el texto que nosotros acabamos de leer, él habla de que un obrero aprobado
proclama el evangelio con integridad y enfoque. Timoteo, como obrero aprobado, procura proclamar la verdad del evangelio de manera fiel y enfocada. Es la ilustración de alguien que está trabajando sin temor, con el único propósito de no ser avergonzado. Léelo conmigo en el versículo 14, segunda Timoteo. Mira cómo él le ha dicho, segunda Timoteo capítulo 2, verso 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es de perdición de los oyentes. Como buen obrero hay un mandato: procura recordarles estas cosas. Dos preguntas: ¿a quién es que él debe recordarles estas cosas? ¿Y cuáles son estas cosas que él debe recordar? Desde el versículo 1 del capítulo 2, usted puede leer cuáles son estas cosas. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, busca hombres piadosos, capaces de pasar la antorcha, de pasar el legado, de proclamar la buena noticia del evangelio. Sufre penalidades. Timoteo, hay falsos maestros, hay herejías, hay mentiras, hay engaño. Pero tú ocúpate de proclamar la verdad. Proclamar la verdad del evangelio. Instruir a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el mensaje que tú has escuchado desde niño, la instrucción de tu madre, la instrucción de tu abuela. Justamente hoy en la escuela dominical, en la clase de membresía, nuestra hermana Alice estaba ahí, una niña, unos cuantos años, y ella decía un comentario. Hablábamos de la salvación y ella decía: mi mamá me enseñó que la Biblia nos dice que nosotros debemos confiar en Dios, en la vida y en la muerte, confiar en la palabra de Dios. Eso es verdad, que lo dice las Escrituras, y qué bueno que su madre la ha instruido en esa verdad. Ese es el caso también de Timoteo, quien había sido instruido por su madre y su abuela en la palabra, pero él ha escuchado delante de muchos testigos la verdad que es llamada poder de Dios para salvación. Procura enseñar esto, procura proclamar esto, procura intencionalmente que se proclame esa verdad. Hermanos, y esto cobra repercusión para nosotros. Porque alguien ha dicho que la iglesia es como una compañía que es contratada para transportar una obra de arte. Imagínese un cuadro como la Mona Lisa, o algún tipo de cuadro caro con un contexto histórico. Apelamos a la Mona Lisa, que está guardada por un estuche a prueba de balas incluso. Se contrata a esa compañía para transportar esta obra de arte. Pero esa compañía no debe modificar la obra de arte, no debe rediseñar la obra de arte. ¿Qué es lo que se espera que haga esta compañía? Que custodie, que guarde, que procure que esta obra de arte sea trasladada con cuidado, que pueda llegar a su destino con integridad. Ese es el caso de la iglesia. Nosotros no cambiamos el mensaje, nosotros no debemos modificarlo, nosotros debemos preservar el mensaje que por más de 2000 años ha sido proclamado. Timoteo, procura, enfócate, predica la palabra. Instruye a hombres piadosos que también sean aptos para enseñar, que hagan lo mismo. Es un mensaje para Timoteo, es un mensaje que tiene repercusiones para nosotros en el día de hoy. No te avergüences, sé un obrero aprobado. Recuerda esto a la congregación, exhórtale. ¿Y cuál es el argumento que Pablo utiliza? Estarás delante de la presencia del Señor.
que cumplan este ministerio, que cumplan este llamado, que sean útiles para hacer eso. Esto es interesante porque en toda la carta él está haciendo un contraste entre lo que es un obrero útil y un obrero inútil. Entre aquellos que pueden proclamar la verdad del evangelio sin adulterar, sin engaño, sin quitarle, puedan ser útiles. ¿Recuerdan ustedes a Onésimo y Filemón? Onésimo es útil, pero él había defraudado a su amo, Filemón, y sale corriendo cuando defrauda a su amo. Pablo le predica el evangelio en Roma y ahora él lo vuelve a enviar con la carta de Filemón a su casa. Y el argumento de Pablo para que Filemón reciba a Onésimo es el siguiente: Onésimo te fue inútil antes de conocer la verdad del evangelio. Onésimo te defraudó, Onésimo no conocía la verdad del evangelio, pero ahora te lo estoy enviando. El que antes era inútil, ahora te es útil. ¿Qué hizo la diferencia? La obra del evangelio. Quizás tú estás en esta mañana y has vivido tu vida de manera inútil. Quizás estás viviendo para tu propia gloria. Quizás no estás buscando la gloria de Dios. Quizás has desperdiciado gran parte de tu vida. La buena noticia del evangelio es que no debes morir en esa condición. La única manera de vivir nuestras vidas es viviéndola para la gloria y honra de nuestro Dios. Vivirla para cumplir el propósito de Dios cada día. Timoteo, enfócate, proclama la buena noticia. Sé un maestro útil para la causa de Cristo. No seas inútil como lo es, más adelante él menciona a dos falsos maestros, Himeneo y Alejandro. Procura proclamar la sana doctrina, no opiniones personales, no alegorías, no sueños, no visiones, la verdad capaz de transformar el destino del ser humano. Es la idea que Pablo tiene para con los filipenses en el capítulo 3, versículo 1. Prosigo al blanco. Y él les recuerda: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El escribir, el recordar las cosas que son útiles, la verdad del evangelio. Eso no significa que siempre sea de la misma manera, pero es una verdad que debe constantemente estar en nuestras vidas. Necesitamos a Dios, quien nos ha dado novedad de vida para caminar en esta tierra. Necesitamos a Dios que nos siga sosteniendo en medio de las dificultades. Necesitamos a Dios que nos guíe en nuestro caminar. Evita estas discusiones que no repercuten para nada. Timoteo, enfócate. Versículo 14, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada es provechoso, sino que es para perdición de los oyentes. Timoteo, predica el evangelio. Hay muchos debates. Los fariseos podían pasar grandes temporadas discutiendo de temas tan trascendentes como cuántos demonios caben en la punta de una aguja. Gran parte de su tiempo dedicado a eso. ¿Cuáles serían las semillas? Si era lícito comer semillas el día de reposo, porque pudiera caerse y nacer una planta, entonces tú estarías trabajando y violaste el día de reposo. Discusiones acerca de genealogías interminables. El rabino tal dijo, el rabino tal aquello, y fulano dijo, y perenseno dijo. Apártate de eso. ¿Por qué? Porque eso para nada aprovecha. Que si la vacuna es el sello de la bestia, que si nació el falso profeta, que si el anticristo anda ahí, que de qué tabla eran el arca de Noé, que cuántos lingotes de oro son las calles del cielo. Discusiones estériles, inútiles, pérdida de tiempo en Twitter, en redes sociales. Apártate de eso.
¿Cuál es la razón? Eso para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los que te están oyendo. Eso sí es una tragedia, porque al final, ¿qué aprendiste? ¿Qué recibiste para luchar contra el pecado? ¿Cómo maduraste en tu fe? Hermanos, nosotros los dominicanos somos una cultura que se caracteriza por el debate, por las discusiones sin contenido, sin sustancias. Quizás tú te has visto envuelto en este tipo de debate y de discusiones. Timoteo, apártate de eso. Eso es perdición, eso arruina, es una pérdida de tiempo. No produce santidad, no produce transformación, no produce novedad de vida, no produce cambio, no produce vida nueva. No te enredes en la pata de los caballos debatiendo temas infructíferos. Un buen obrero se enfoca en proclamar la verdad del evangelio. Es un soldado que valientemente defiende. Es un atleta que tiene una determinación: ganar la carrera. Es un agricultor que tiene un único propósito: cultivar la tierra para que pueda fructificar. Es un trabajador arduo que está enfocado en predicar la buena noticia del evangelio. Timoteo, ocúpate, procura, estudia las escrituras, enfócate. Me llama la atención cómo Pablo, a punto de ser decapitado, Pablo ha escrito más de la mitad del Nuevo Testamento, 13 epístolas, y Pablo dice en la cárcel: tráeme los rollos y los pergaminos para seguir conociendo a Cristo. Timoteo, predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Te quieran escuchar o no te quieran escuchar. Yo te pregunto en esta mañana: ¿estás tú invirtiendo tu vida de manera saludable? ¿De manera sabia? Aquí hay un llamado a enfocarse en lo que realmente tiene repercusión. ¿Estás enfocado tú en eso? ¿Cuántas vidas tienes? ¿Por qué la desperdicias? Decía el pastor John Piper que si de algo servirán las redes sociales, el celular, es para demostrar que nuestra falta de devoción por Dios no fue por falta de tiempo. Que nuestra falta de lectura de las escrituras no fue por falta de tiempo. Timoteo, hay una advertencia: evita, corre. ¿Cuántos de los que están aquí vieron Indiana Jones? ¿Han visto esas películas de Indiana Jones? Indiana Jones se caracteriza porque él siempre está corriendo. El mundo se va a destruir y él va adelante corriendo, tratando de escapar de una cueva, tratando de escapar de un lugar peligroso. Pablo le dice a Timoteo: evita esas palabrerías, evita esas vanas palabrerías, porque te van a conducir a ser más impío, a una vida de impiedad. Es una advertencia. Mira con qué la compara, versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Cuál es el peligro? Pablo le dice a Timoteo: eso es como una gangrena. Es un cáncer, es como una lepra. Empieza con una llaguita, sigue avanzando, comienza a generar putrefacción hasta que se destruye todo el órgano y se destruye todo el cuerpo. Tal es el caso de dos impíos, Himeneo y Alejandro. ¿Quiénes son estos dos? Se nos habla de Himeneo en 1 Timoteo, y aquí probablemente vuelve el mismo Himeneo. ¿En qué está Himeneo? En lo mismo, siendo hereje, siendo falso maestro. Y hay un principio, hermanos, aquí. Pablo tiene la facultad para llamar por su nombre falsos maestros. Yesenia Ten es una falsa maestra, no la escuche. Cash Luna, Guillermo Maldonado. ¿Y cuál es el atractivo de estos falsos maestros? Que parecen piadosos, que parecen decir la verdad. Míralo conmigo en el versículo 18. Que se desviaron de la verdad
Y aquí apela a un arquero que en vez de apuntar hacia el blanco, él lanza la flecha en dirección opuesta. Y mira lo que dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Mira lo falso, cómo se manejan. Jesucristo, no, Jesucristo es Dios. Jesucristo resucitó de la tumba. Ellos pueden decir eso, y es verdad. ¿Cuál es el problema? Que ya ellos dicen que la resurrección de los muertos ya pasó. Una media verdad es una mentira completa. Ellos pueden decir que Jesús es Dios, que Jesús resucitó de la muerte, pero también pueden enseñar mentira, falsedad. Pastor, pero no se puede ser tan exigente. Hermano, amigo, yo te preguntaría, ¿estarías tú dispuesto a beberte un vaso de agua que se le haya echado 2 gotitas de agua de inodoro? No le cambió el color, se ve transparente. 99% de pureza, 99.9, 2 gotitas de agua de inodoro, de oficina pública. ¿Te lo beberías? Inmediatamente tú y yo cambiamos el evangelio, ya deja de ser el evangelio. Dios no nos ha mandado a ser creativos, ingeniosos o novedosos. Dios nos ha mandado a ser fieles. Retén lo que se te ha entregado. Proclámalo, defiéndelo, vívelo. Surgirán críticas, habrán falsos maestros. Hermano, la falsedad no nació ayer. Están ahí, Timoteo, ellos también darán cuentas a Dios. No les escuches, no te involucres. Primera Timoteo le ha dicho, tápale la boca, no lo dejes hablar. Enfócate como obrero aprobado en proclamar la buena noticia del evangelio. Evita esas profanas pláticas, esas vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque conducen a la muerte. ¿Cuál es el mandato? Timoteo, procura diligentemente cortar derecho, presentarte como obrero aprobado. La palabra es ortotomeo, uno que corta derecho. Quizás Pablo, pensando como fabricante de carpas en un trazo que él debía cortar. De esta palabra se deriva la palabra ortopedia, poner derecho los huesos. Ortodoncia, enderezar los dientes. Ortopraxia, buena práctica. Pablo les reta a Timoteo a que él pueda procurar diligentemente presentarse como un obrero que conoce o que se conduce de manera recta. Es la idea del autor de los Proverbios en el capítulo 3, versículo 6. Él dice, el proverbista, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará la vereda. Pon a Dios o sigue los requerimientos de Dios, camina el camino trazado por Dios y Él te enderezará. Tú vas caminando los caminos de Dios y todo lo demás estará torcido. Pero ¿qué garantías tiene de andar derecho? Cuando andamos conforme a los caminos de Dios. Proverbios 11:5, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Es el ejemplo de Elimás, Hechos 13:10. Un hombre que estaba lleno de todo engaño, de maldad, que es reconocido como un hijo de Satanás, que estaba trastornando los caminos rectos del Señor. Hermanos, al día de hoy nosotros debemos procurar diligentemente presentarnos como Dios, delante de Dios, aprobado. Debemos procurar diligentemente presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. No solamente es Timoteo que debe procurar enseñar, conocer las Escrituras para defenderla. Cada creyente es retado a presentarse como un obrero fiel que pueda trazar con precisión las Escrituras, que no pervierte las enseñanzas, que no está
escuchando doctrinas heréticas que puedan traer confusión. Himeneo y Alejandro están ahí para advertirnos que hay hombres y mujeres que son manchas a la causa de Cristo. Mira la consecuencia de haberse expuesto a esa falsedad. Ya algunos estaban torciendo la verdad. Ya algunos se habían apartado de la fe por comenzar a escuchar la falsedad. Uno de los caminos más peligrosos, probablemente el camino más peligroso de esta tierra, es el camino de subida al monte Everest, el lugar más inhóspito de la tierra. La persona tiene que firmar una garantía de que los que van a ayudarle a subir no se comprometen a bajarle con vida. Pero hay algo que pasa en el monte Everest, y es que en la medida que las personas van subiendo, se van topando con cadáveres congelados en el monte Everest. El del abrigo verde, el de la bota azul. Personas que trataron de subir a la montaña, pero que no lo lograron. Murieron y se quedaron ahí congelados. Estas personas tienen un objetivo secundario: señalar a la cima. Si tú te topas con el cadáver que tiene la bota verde, va por buen camino, sigue subiendo. Si te topas con el cadáver de abrigo azul, sigue, que por ahí es la cosa. Timoteo, yo voy a morir, pero hay otros que estuvieron delante de nosotros que murieron señalando a la cima, caminando hacia la cima. Procura tú seguir esos pasos, no de lo Himeneo, no del Alejandro, no de los falsos, de aquellos que pueden proclamar la verdad del evangelio, el testimonio de tu madre, tu abuela y todos los que han señalado hacia la cima. Esa es la obra de la sangre de los mártires. Murieron por la causa de Cristo. Timoteo, ahora te toca a ti. Procura, versículo 15, diligentemente presentarte como un obrero aprobado. ¿Qué es uno aprobado? Uno que corta derecho, uno que no se ha dejado desmotivar, intimidar por la falsedad, uno que se aparta de la gangrena de las discusiones banales, que no pierde el enfoque. Y esto cobra repercusión, porque en el contexto de Pablo habían estos falsos maestros, enseñaban un conocimiento gnóstico, doctrinas heréticas, doctrinas reveladas para unos cuantos iluminados. Mire algo de los falsos maestros, no para que los salga a buscar, sino para que esté alerta. Ellos tienen un conocimiento que nunca se le había ocurrido a nadie, algo que solamente se les reveló a ellos de manera exclusiva. Una piedad que sobrepasa la de todo el mundo. O sea, eso nunca lo habían leído en la Biblia. Tú y yo no podemos llegar a ese nivel. Una falsa humildad de decir: yo estaba ayunando 30 días y en el día 15 en mi pecado sentí un hambre. Y tú dices: wow, yo no paso de las 11 de la mañana sin desayunar, me estoy mareando. Y mira, ¿de dónde había sacado Himeneo y Alejandro esta falsedad? De su propio cultivo. Esas enseñanzas heréticas traen muerte, traen destrucción. Hermanos, esto es importante porque nosotros estamos en la época del relativismo, de la tolerancia, del amor. Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Eso puede ser verdad para ti, pero no para mí. Dios demanda una santidad para ti que no la demanda para mí. Pablo nos está gritando por medio de la palabra, inspirado por el Espíritu Santo, que hay un camino verdadero y hay un camino falso, que hay objetivos que deben ser proclamados, la verdad del evangelio con claridad, defendida, vivida, proclamada, pero hay caminos que son caminos de muerte que conducen a la mortandad, a la parálisis espiritual. Hay un fundamento. ¿Cómo nosotros conocemos este fundamento? Mira cómo dice el versículo 19. Timoteo,
el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Timoteo, la herejía llevará a la impiedad, llevará a la inmoralidad, llevará a la banalidad, pero hay un gran fundamento. El Señor conoce a los que son suyos, el Señor los llama por medio de la proclamación del Evangelio, y apártese del pecado, apártese de la impiedad, todo aquel que invoque el nombre del Señor. ¿Y qué está haciendo Pablo? Pablo está citando Números capítulo 16, cuando un grupo de falsos maestros se levantó contra Moisés y Aarón. Estos falsos decían a Moisés y Aarón: no solamente Dios habla por medio de ti. Convocaron a todo el pueblo, crearon una revuelta, Coré, Datán y Abirán, y se levantaron contra Dios. Dios le dice a Moisés: quítate, que lo voy a borrar a todos, a los líderes y a los seguidores. Moisés interviene y dice: no lo hagas. Lea el capítulo 16 de Números. Pero ¿qué ocurrió? Que Dios le dijo a Moisés: aparta el pueblo de ellos. Y en Números 16, Dios dice: el Señor conoce a los que son suyos. Capítulo 16. ¿Qué le pasó a Datán, Coré y Abirán? Literalmente la tierra se abrió y se los tragó, a ellos y a todas sus propiedades, y a todos sus familiares que estaban con ellos. Hay una verdad: Dios llama a los que son suyos, Dios conoce a los que son suyos. Hermanos, aquí hay una gota o una frase que trae esperanza a nosotros. En medio de las tinieblas, en medio del error, en medio de tanta diversidad de falsas enseñanzas, la iglesia prevalecerá. La iglesia no será confundida, no será extraviada. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a los suyos. ¿Por qué? Porque el Señor ha llamado a aquellos para que sean cimentados sobre la roca, y esa roca es Cristo, la roca inconmovible de todos los tiempos. Las tinieblas se propagarán, pero la iglesia prevalecerá. La luz opacará las tinieblas. En medio del error, en medio de las persecuciones, en medio de la injusticia, la iglesia prevalecerá. Qué gran confianza tenemos nosotros. Hermanos, que si quizás hay alguna duda en ti, ven a las Escrituras, ven a Dios, acércate a maestros que te puedan instruir y no traer confusión. La verdad de Dios es clara. Timoteo, procura ser un obrero aprobado. La verdad y Dios están contigo. Pero al mismo tiempo vemos un segundo elemento: un obrero aprobado es un instrumento santo, apartado para el uso exclusivo de Dios. Es un vaso limpio. Es uno que se aparta del pecado. Mira cómo dice el versículo 20. Del versículo 19, parte B: apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Timoteo, en una casa grande lo que está pasando es que hay todo tipo de instrumentos. Hay instrumentos que son de oro, hay instrumentos que son de plata. Son utilizados ¿para qué? Para servir el vino, para servir en la comida a un invitado. Es esa vajilla que está apartada para el uso exclusivo de la alimentación. Pero también hay cántaros viejos, recipientes, una lata, un tanque que se usa para echar la basura, para desechar lo que no es útil. Es una ilustración simple la que Pablo está utilizando. Alguien va a comer a tu casa, tú le tienes afecto, tú sacas la mejor vajilla y le sirve la mejor comida. Tú vas a descartar desechos alimentarios, tú lo echas en una lata, en una funda plástica y lo sacas, lo pones en el frente de tu casa, para que cuando pase el camión bote
esa basura, ese instrumento. Timoteo, en una casa grande hay cosas, hay instrumentos que son utilizados para la gloria de Dios. Hay instrumentos que son utilizados para proclamar la buena noticia del Evangelio. El propósito de esta proclamación es la purificación, la santidad, el ser apartado para el uso exclusivo de Dios. Hermanos, mira, déjame decirte algo. Todas las religiones del mundo se pueden dividir en dos: el cristianismo y las demás. Las demás religiones no demandan exclusividad. Una persona puede decirse católica e ir a cualquier religión y adorar cualquier Dios, hacer lo que le place. Y no hay problema con eso. Cualquiera de esas religiones aceptan varios dioses, varias creencias. Pero el Evangelio, Dios demanda la exclusividad. O le sirves a Dios o tú tienes un ídolo. O estás apartándote del pecado para la gloria de Dios o estás viviendo para tu propia gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no te permite, no nos permite que solamente seamos creyentes los domingos en la mañana. Y de lunes a sábado vivir como nos place. O eres un instrumento que ha sido utilizado para la gloria de Dios, o estás siendo utilizado para tu propio pecado y para tu propia vida. Dios demanda exclusividad. Y eso nosotros lo entendemos. Al pensar en esto, pienso en el cepillo de dientes. ¿Es de uso exclusivo tuyo o eso esperamos? Tú no lo prestas para que la comunidad lo utilice. Si alguien anda necesitando un cepillo de dientes, tú no se lo prestas. Mire, utilícelo y me lo devuelve cuando termine. Dios demanda exclusividad. Timoteo, presta atención. Dios demanda que tú seas un vaso útil. Y eso implica apartado para la justicia, para la gloria de Dios. Segundo, los vasos limpios deben ser útiles al maestro. Como dijimos anteriormente, muchas personas quieren ser importantes pero no útiles. Quieren ser preponderantes pero no útiles. Yo quiero ser famoso pero no útil para la causa de Cristo. Ese no es el caso de Timoteo. Pero un vaso limpio debe estar preparado para toda buena obra. Hermanos, ¿estás tú preparado para servir a Dios? Quizás tú pudieras tener las capacidades, los dones, los talentos, pero hay un pecado que te está esclavizando. Hay una distracción que te está ocupando tu vida. Hay personas que quieren servir a Dios, pero están muy ocupadas en muchas cosas que no van a tener repercusión en la eternidad. Muchos afanes. Usted recuerda a Marta y a María, ella estaba afanosamente ocupada sirviendo a Jesús. Eso es Marta. ¿Qué le dice a Jesús? ¿Qué le dice a Jesús? Aprovecha el momento de escuchar la instrucción. Aprovecha el momento que yo estoy en tu casa, porque tendrás oportunidades para cocinar después. De hecho, tú le puedes pedir hasta a una vecina que te cocine. Timoteo, sé un instrumento de honra. Sé un instrumento para la gloria de Dios. Sé un instrumento que se purifica, que se aparta del pecado para ser útil para la gloria de Dios. Esto es un reto porque esa misma determinación, esa misma demanda, Dios la tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué tan útil estás siendo tú para la causa del Evangelio? ¿Qué tan apartado del pecado estás tú para servir para la gloria de Dios? Mira cómo él puede decirle, huye de esas pasiones juveniles. ¿Cuáles son estas pasiones juveniles? En el contexto, primariamente la disposición de Timoteo de querer meterse en una discusión con esos falsos maestros. Escapa, eso no es útil, eso no es provechoso, eso es una gangrena. Eso es pasión juvenil, ganar debates que al final no aprendimos nada, nadie es edificado, el Evangelio no es proclamado y las personas siguen tinieblas. Ganate la discusión, ¿y qué con eso? ¿Cuántas personas escucharon el mensaje? ¿Cuántas personas vinieron a novedad de vida? ¿Cuántas personas vinieron a convicción de pecado? Nadie. ¿Y de qué sirvió? No, discutimos muchísimo.
Ahí, mira, eso fue día duro. Y le dije ta, 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 ta. Y él me dijo ta, ta, ta. Y yo ta, 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 ta. Y ya, ¿qué aprendimos? Ta, 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 ta. Evade esas pasiones juveniles, esos deseos de ser controversiales. Pero al mismo tiempo, huye de las pasiones pecaminosas que te llevan a la impiedad. Este mandato nos desafía a nosotros a presentarnos en santidad delante del Señor. ¿Cómo está tu relación con Dios a la luz de la eternidad? ¿Cómo está tu relación con el pecado a la luz de ver la santidad de Dios? ¿Cómo está la disposición de ser un recipiente para la gloria de Dios? Un recipiente limpio. Un recipiente limpio que huye de todo lo que no agrada a Dios. Que procura diligentemente presentarse delante de Dios como un obrero aprobado, como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Es un reto porque no solamente nos habla del pecado sexual, nos habla a nosotros de todo aquello que no nos edifica. Mira cómo lo dice un puritano llamado Robert Murray. Hablándole a otro joven, él escribe: sé que te aplicarás con empeño al estudio del idioma alemán, pero no olvides la cultura del hombre interior. Me refiero a la del corazón, que diligentemente mantiene un oficial de caballería que saca su sable, lo limpia, lo puede amolar, le quita cada mancha, lo frota con el mayor cuidado. Recuerda que tú eres la espada de Dios, su instrumento. Confío en que un vaso elegido para Él, para llevar su nombre. Que en gran medida te acuerdes de la pureza y la perfección, al igual que un instrumento de batalla que debe estar alimado, que debe estar limpio. Y oiga lo que dice Murray: no son los grandes talentos los que Dios tanto bendice, sino aquellos que son semejantes a Jesús. Un ministro santo es un arma terrible en las manos de Dios. Fin de la cita. Yo sé que tú vas a estudiar este idioma, pero acuérdate de la capacitación del hombre interior. Al igual que un militar que tiene esa espada desenvainada, bien limpia, amolada, preparada para la batalla, recuerda quién tú eres en Dios. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de nosotros? Un obrero es uno que diligentemente proclama la verdad del Evangelio, es uno que está siendo santo, que está limpio, es un vaso limpio. Finalmente es la imagen de un siervo. Mira cómo él lo dice, versículo 23 en adelante, versículo 21. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento santo, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye de estas pasiones juveniles, siguiendo la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Por qué? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Timoteo, tú estás llamado a ser un siervo de Dios. Uno que sufre por la causa de Dios, uno que se aparta de la mentira, de la controversia, que procura diligentemente proclamar la verdad del Evangelio. ¿Cómo debe de hacerlo? Con mansedumbre, por si acaso Dios le conceda el arrepentimiento. Más que ocuparte de ganar debates y de ganar discusiones, procura proclamar el arrepentimiento y ganar almas. Procura llamar con mansedumbre, no con contienda, no con rebelión, a aquellos que se oponen, aquellos que van camino a la condenación. Mansedumbre, corrígele, versículo 25. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es la condición del hombre caído, de la mujer que no conoce a Dios. No es simplemente algunos datos erróneos. Es una cadena, es una cautividad del diablo. Si tú estás sin Dios en esta mañana, la Biblia dice
Este texto nos muestra que tú estás cautivo, engañado, engañada por la artimaña de Satanás. Y por eso nosotros te rogamos que tú puedas abrir tus oídos para prestar atención al Evangelio, la buena noticia de salvación. Tú no eres tan buena como tú crees. Tú no te portas tan bien como tú crees. Tú no mereces el cielo como quizás te han enseñado. Merecemos la condenación eterna. Hay un camino de muerte por el que estás caminando y Satanás está interesado en que tú no despiertes, que no abras los ojos y que siga en esa condición, que puedas morir en esas condiciones, dándole espalda a Dios y llevarte a la condenación eterna. Por eso, al igual que Pablo, al igual que Timoteo, proclamamos que hay un camino verdadero. Jesucristo, el único que da vida eterna. Proclamamos que solo en Cristo hay salvación. Proclamamos que si tú confiesas tus pecados y te aparta, hay perdón, hay redención. Todo instrumento que se aparte, que se limpie, puede ser un instrumento utilizado, como vimos anteriormente, para la gloria de Dios. Hay una roca en la cual edificar tu vida, Jesucristo. Todo lo demás es arena. Hay una sola verdad. Jesucristo es la verdad. Él es la luz del mundo. Si te apartas de Él, andarás en tinieblas. Pero Él es la luz que puede iluminar tu vida en esta mañana. Por eso te rogamos a que tú puedas venir en fe y arrepentimiento delante del Señor. Por eso te rogamos que te apartes de los falsos maestros. Por eso te rogamos en esta mañana que tú puedas, en dependencia del Espíritu Santo, decir: Señor, yo quiero ser un instrumento para tu gloria. Yo quiero ser un vaso útil que se limpia, que se aparta del pecado, para que pueda ser un instrumento, un vaso de honra para Dios. Hace unos días yo leí la historia de Michael Harming. Michael Harming es un militar pensionado. Él tomó la decisión de adoptar a un niño de color negro, un joven de color negro, rebelde, que había estado en un orfanato, en varios orfanatos por su violencia. Y aquel hijo, Michael Harming, lo declaró, le dio su nombre, lo adoptó como un hijo, aquel joven rebelde. Y él siempre le preguntaba: ¿por qué tú me escogiste a mí? Siendo negro, rebelde, en violencia, en orfanato. Y de manera jocosa, aquel militar pensionado le dijo: lo que pasa es que yo soy daltónico. Si el daltónico no diferencia los colores, yo no sabía que ese era tu color, bromeando. Pero pasó algo. Aquel padre se ocupó de instruir a su hijo, de enseñarle valores, principios, disciplina. Este hijo creció como un militar. Años después, su padre enfermó y murió. Pero me llamó la atención lo que aquel hijo decía. La enfermedad se llevó a mi padre, pero yo le sostuve la mano y le prometí que seguiría adelante en el ejercicio militar. Hoy visto el uniforme militar, el uniforme del ejército de los Estados Unidos, y cada vez que saludo lo hago por ti. Cada vez que marcho me acuerdo del ejemplo que me diste como un hombre ejemplar, como un padre piadoso. El hombre que me adoptó no solo me dio un hogar, me dio un legado por el cual vivir. Eso fue justamente lo que Pablo hizo con Timoteo. No solamente era un hijo en la fe, Pablo le dejó un legado por el cual vivir, un legado el cual defender, un legado por el cual valía la pena morir. Pero eso no era ideología de Pablo, esa fue la herencia de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo podía decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo, lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios que me salvó. Ahora cuando hablo, hablo por el Hijo de Dios que me salvó. Camino porque el Hijo de Dios tuvo redención, tuvo misericordia de mí y me perdonó. Vivo porque Él me sostiene. Y estoy dispuesto a morir porque sé que Él ha de resucitarme. Y hermano y hermana, esa es la misma esperanza que tú y yo tenemos. De que Cristo, por medio de su obra, el Padre nos ha adoptado. Y no solamente nos ha dado un hogar para ir a la patria celestial, nos ha dado un legado que debe ser proclamado, la verdad del Evangelio. Quiera Dios en esta mañana retarnos para que podamos vivir el Evangelio, proclamar el Evangelio, defender el Evangelio, vivir por el Evangelio, morir por el Evangelio. Y al hacerlo, no buscar nuestra propia gloria, sino que el nombre de Dios sea glorificado. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad para con nosotros, sosteniéndonos, guiándonos, ayudándonos. Dirígenos en este tiempo para que podamos, al igual que Timoteo, ser obreros fieles que proclamen diligentemente la verdad. Instrumentos que se apartan del pecado, vasos limpios, obreros fieles que puedan sufrir por la causa del Evangelio. Ayúdanos en nuestra debilidad porque te lo pedimos por Jesús. Amén.